Trabajo como agente de bienes raíces y hace un tiempo, al cambiarme de empresa, me asignaron una de las propiedades más destacadas que teníamos para vender. Aunque en su momento pensé que era una gran oportunidad, ahora no estoy tan seguro. La propiedad era una cabaña muy bien equipada, que había pertenecido a un famoso cantante y que incluso tenía su propio estudio de grabación. A pesar de ser pequeña, la cabaña era extremadamente lujosa y estaba ubicada en un sitio apartado, al que solo se podía llegar con instrucciones muy precisas. El camino que conducía a ella parecía desaparecer por momentos, y ni siquiera las aplicaciones de navegación podían ubicarla correctamente. Estaba rodeada de montañas, y el pueblo más cercano quedaba a varias horas de distancia en automóvil. Aún así, era un lugar hermoso. La propiedad había estado en manos de la empresa durante años, pero el dueño no había querido venderla hasta que finalmente, justo cuando me integré a la compañía, tomó la decisión de ponerla en el mercado. Sabía que sería difícil venderla por su alto precio y lo complicado de su ubicación, pero también comprendía que era perfecta para alguien con mucho dinero y que valorara la privacidad absoluta. La primera vez que visité el lugar fue acompañado por un compañero, ya que habría sido imposible encontrarlo solo. La sensación que me generó estar en medio de tanta soledad fue abrumadora. Mi colega confesó que estaba aliviado de que ahora yo fuera el encargado de venderla, porque no tenía intención de regresar, y mucho menos solo. Revisamos qué reparaciones necesitaba la casa y nos marchamos antes de que anocheciera. Él insistió en que de noche el camino se volvía peligroso, casi como si desapareciera. Hice una lista de las reparaciones necesarias y contraté a un equipo que estimó que podía terminar el trabajo en un par de días. Como no planeaba hacer 2 viajes, decidí quedarme ahí a supervisar y aprovechar para adelantar otros trabajos. Quedarme solo fue un error. Esa noche viví una experiencia que marcó mi vida. Llegué acompañado por los trabajadores y el contratista, quienes, a pesar de estar advertidos, se sorprendieron al verlo aislado del lugar. Trabajaron con rapidez, como si quisieran terminar todo en un solo día. Antes de las 7 de la noche ya estaban emprendiendo el camino de regreso, tal como les había aconsejado. Me quedé solo y, por un rato, disfruté de la calma. Preparé mi cena y me senté en el porche de madera, impresionado por el silencio. Fue entonces cuando noté que no había insectos ni sonidos de animales. Ni siquiera había visto ardillas en todo el camino. Entonces me pareció ver algo entre los árboles, un rostro blanco, el de una mujer. Me levanté, caminé hacia allí, pero la figura no se movía. Convencido de que era mi imaginación, volví al estudio y cerré con llave por precaución. El silencio en esa habitación era tan intenso que sentía mis propios latidos. Me puse a trabajar hasta que la luz empezó a parpadear. Fue entonces cuando recordé que no había revisado la gasolina del generador. Salí a revisar y, al abrir la puerta, escuché lo que parecía una risa. Mi primer pensamiento fue que los trabajadores habían regresado, pero eso no tenía sentido. Ese sonido volvió a escucharse, más claro. Me acerqué al porche, pensando que quizás era un ave que había confundido con una carcajada, pero no había ningún otro ruido. Era una hora extraña para que algún pájaro estuviera por ahí. Iba a volver al estudio cuando otra risa me sorprendió, esta vez detrás de mí. Provenía del mismo lugar donde horas antes creí ver aquel rostro. Revisé mi celular para recordar que no había señal en la zona. Sabía que, unos kilómetros más adelante, en una zona específica, podía llegar a recibir algo de señal. Pensé en ir hasta allá, pero eso implicaba manejar 4 horas hasta mi casa y volver muy temprano para supervisar. Regresé a la cabaña, pero una ansiedad creciente comenzó a apoderarse de mí. Me dolía el pecho. La lógica me decía que debía ser algún animal, pero los nervios me ganaron. Tomé las llaves, salí corriendo y conduje por el angosto camino rodeado de una vegetación que parecía más cerrada que durante el día. Después de un rato, mi celular comenzó a recibir notificaciones. Aproveché para hablar con compañeros, con mi jefe y con mi novia. Saber que todos estaban bien y que los trabajadores habían llegado con seguridad me dio un poco de calma. Por fin pude respirar. Decidí regresar a la cabaña convencido de que todo había sido producto de mis nervios, de la soledad y del silencio. Era un reto vender esa propiedad, pero también una oportunidad para demostrar mi capacidad. Emprendí el camino de regreso, aunque me costó encontrarlo. En un punto me equivoqué y me vi rodeado solo de árboles. Tuve que bajarme y ubicar el camino con ayuda de las luces del coche. De noche, muchas entradas parecen caminos, pero no llevan a ningún lado. Pensé que desde el aire todo ese terreno debía parecer un laberinto.
Incluso se me ocurrió que sería buena idea pedir tomas aéreas para el video promocional de la propiedad. Regresé más tranquilo, pero al llegar, descubrí que la puerta estaba abierta y las luces apagadas, algo que yo no había dejado así. Entré, revisé todo y, aparentemente, todo estaba en orden. Comprobé que el generador se había quedado sin gasolina. Tal vez la puerta no cerró bien, y el viento la abrió. Las luces se apagaron simplemente por la falta de energía. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que mi tendencia a pensar lo peor me había jugado una mala pasada. Me repetía que solo estaba en una cabaña en medio del bosque, lejos de todo, y nada más. Estaba en la parte trasera de la cabaña buscando el tanque del generador para revisar la gasolina cuando escuché algo más, pasos. Alguien parecía caminar dentro de la casa. Cerré los ojos, intenté concentrarme y hasta me pellizqué para asegurarme de que no estaba soñando, de que no era mi imaginación, que realmente estaba ocurriendo. Me moví con cautela hacia un costado, sin hacer ruido, porque si alguien estaba adentro no quería que me viera por las ventanas. Desde ahí, alcancé a ver mi carro estacionado justo donde lo había dejado, con la puerta todavía abierta. Me agaché para acercarme, pero noté que los pasos dentro de la cabaña también se dirigían hacia la salida. Escuché claramente cómo alguien se aproximaba a la puerta, cómo la abría y luego caminaba alrededor del coche. Aunque no podía ver quién era, estábamos a solo unos pocos metros de distancia. Al escuchar que los pasos se acercaban al lado donde yo me encontraba, me dejé caer al suelo y me deslicé hasta meterme bajo la estructura de la cabaña. El espacio ahí era justo, pero suficiente para esconderme. No podía ver nada, pero sí escuchaba perfectamente cómo esa persona daba vueltas alrededor de la casa, caminando sobre el camino de grava. Permanecí en silencio absoluto, evitando cualquier ruido. Esa espera, tensa y agotadora, debió durar al menos media hora, hasta que estuve convencido de que ya no había nadie cerca. Entonces salí. Me acerqué al coche, cerré la puerta y comprobé que todo estaba en orden. Luego regresé a la casa y aseguré tanto puertas como ventanas. Todo parecía tranquilo. Me prometí a mí mismo no dormir, solo esperar a que llegaran los trabajadores al amanecer. Intentaba mantenerme despierto, diciéndome que todo iba a estar bien. A pesar de mis esfuerzos, cerca de las 3 o 3:30 de la madrugada, el sueño comenzó a vencerme. Pensé que tal vez podría descansar un poco dentro del estudio, ya que no había visto ni oído nada extraño durante un buen rato. Busqué una manta, una almohada y un poco de agua. Pero justo cuando me disponía a acostarme, un ruido me sobresaltó. La alarma del coche comenzó a sonar. Corrí hasta la ventana por reflejo. A la luz intermitente de los faros vi claramente una figura correr hacia los árboles. Era una mujer vestida con una especie de túnica, pero lo más inquietante era que sus piernas se doblaban hacia atrás, como las de un animal, un perro. La alarma siguió sonando un rato más, luego se apagó sola. Me senté junto a la puerta sin dejar de pensar en lo que había visto. Temblaba. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Con la llegada de los primeros rayos del sol, se oyó a lo lejos el ruido de un motor viejo. Por el eco que generaban las montañas, se escuchaba desde muy lejos. Era uno de los chicos que había trabajado el día anterior, esta vez acompañado por algunos pobladores del pueblo más cercano, quienes venían a ayudar a terminar el trabajo. Uno de ellos notó mi aspecto desvelado y comentó que mientras siguiera quedándome solo en ese lugar, no iba a poder dormir. No pude preguntarle más en ese momento porque comenzó a trabajar, pero durante la hora del almuerzo surgió la conversación. Los 3 hombres del pueblo se sorprendieron mucho al saber que pasé la noche ahí solo. No sé por qué, pero les conté lo que había vivido. Normalmente no habría dicho nada, por miedo a parecer ridículo, pero en ese momento sentí que tenía que hacerlo. Los 3 me escucharon con mucha seriedad. Uno incluso asintió, como si entendiera perfectamente. Cuando les describí lo que había visto cerca del coche, me dijeron que probablemente me topé con algo de una leyenda local. Pero esa no fue la única revelación. Mientras hablábamos, me cayó el 20 de algo importante. Quien sea que activó la alarma del coche debió haber estado muy cerca, y todos los autos de la empresa tienen cámaras con sensor de movimiento. Pensé en regresar a la ciudad ese mismo día para revisar las grabaciones y confirmar si lo que vi era real. Días después, aunque estaba concentrado en otras propiedades, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Hasta que mi jefe me dijo que tenía que llevar a un cliente interesado a ver la cabaña, y que además quería que Andrés, su hijo, me acompañara para ir ganando experiencia. Andrés era joven, solo 19 años, pero muy listo. Lo conocía bien y me llevaba bien con él.
Agradecí que no tendría que volver solo. Hubiera sido ridículo decirle a mi jefe que me daba miedo esa casa, así que no lo mencioné. Además, él ya tenía programadas 2 citas con otros interesados para el día siguiente, así que nos pidió quedarnos a dormir en la cabaña para no perder tiempo regresando. Me preparé lo mejor posible. Llevé gasolina extra por si el generador fallaba, un cuchillo de cazador de mi papá, y también una cruz bendecida en el Vaticano que pertenecía a mi madre, aunque no le pedí permiso porque sabía que no me la prestaría si sabía para qué la quería. Andrés llegó por mí en la camioneta de su papá, una todoterreno muy resistente, lo que me tranquilizaba, aunque no tenía cámara. El día parecía ideal cuando salimos, pero al llegar al pueblo ya se notaba en el cielo una tormenta aproximándose. Llamé a mi jefe para preguntarle si los clientes seguirían con la cita pese a la lluvia, y me dijo que sí, que por eso nos había prestado la camioneta, para que no hubiera excusas. En el trayecto, intenté explicarle a Andrés, sin sonar exagerado, lo extraño que era ese lugar. No quería asustarlo, pero sí advertirle. También mandé mensajes a los chicos del pueblo para avisarles que estaría de nuevo en la cabaña, y ellos me dijeron que, si pasaba algo, solo fuera a donde hubiera señal y los llamara. Eso me dio algo de calma. Andrés se tomó todo a la ligera, incluso se burló un poco. Pero prefería que me tomara como un exagerado a que descubriera lo que yo había vivido. Al llegar a la parte de terracería, empezó a llover suavemente. Bajamos las ventanas porque el clima aún era agradable. Pero conforme avanzábamos, empecé a sentir una pesadez, una angustia que no había experimentado antes. Cada metro que avanzábamos se sentía como un paso más lejos de un lugar seguro. Sentía que nos estábamos metiendo, voluntariamente, en la boca del lobo. De pronto, Andrés comentó algo inquietante, que entre los árboles le parecía ver rostros, figuras humanas entre las ramas. Miré a mi alrededor y también me pareció ver lo mismo. No eran personas reales, sino como figuras fantasmales, desnudas, paradas entre los árboles. Me detuve y nos dimos cuenta de que lo que veíamos era solo un efecto visual producido por el movimiento de los árboles. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que no había nadie realmente allí observándonos. Al llegar al único punto con señal en kilómetros, me bajé de la camioneta y até un listón dorado a un árbol. Le dije a Andrés que si alguna vez tenía una emergencia, ese era el lugar al que debía volver para poder comunicarse con alguien. Él bromeó diciendo que luego correría hasta ahí para hablar con su novia, señalando su mochila que, efectivamente, tenía ropa para correr. Continuamos el camino y finalmente llegamos a la cabaña. Mientras yo descargaba mis cosas, Andrés se adelantó con las llaves, pero al acercarse al porche se detuvo, observando el interior de la casa. Me acerqué a él y también me detuve. ¿También lo sientes?, me preguntó. Sí, le respondí. Hay alguien adentro. No sabíamos explicar qué era, pero ambos lo percibíamos. Revisamos cada rincón de la cabaña, sin encontrar a nadie, pero esa sensación persistía. Justo cuando empezó a llover más fuerte, llegó una camioneta. En lugar del cliente, venían 2 personas que trabajaban para él, un hombre de unos 40 años, con un aire de contador de película antigua, y una joven de unos 25, baja de estatura pero con una presencia muy fuerte. Por la forma en que interactuaban, entendimos que ella era quien tomaba las decisiones. Nos explicaron que su jefe confiaba plenamente en su criterio, y que si todo estaba en orden, él vendría después a hacer una oferta formal. Según ellos, su jefe era dueño de una cadena de tiendas en la región. Dieron un vistazo muy rápido a la cabaña y sin hacer ninguna pregunta salieron. El hombre se adentró en el bosque, y la mujer, por algún motivo, pidió ver la ubicación de la fosa séptica. Aunque raro, pensamos que eran detalles técnicos normales. Mientras llovía, nos quedamos en el porche esperándolos. Vi a Andrés observando entre los árboles, justo hacia el mismo lugar donde creí haber visto a la mujer por primera vez. De nuevo se presentaba ese mismo efecto visual. ¿No parece que hay una mujer parada ahí?, le pregunté. ¿Hay una mujer parada ahí?, respondió muy serio. Me sujetó del hombro para que no me alejara, como queriendo que me enfocara bien. Entonces, lo que parecía ser una cara entre las ramas se movió, giró el rostro y desapareció entre los árboles. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre regresó del bosque desde el lado contrario. Le gritó a su compañera que ya estaba todo listo, que lo había encontrado. No sabíamos a qué se refería. Ella le preguntó si todo estaba en orden, y él contestó que sí. Luego ella se dirigió a mí y me dijo que su jefe se pondría en contacto conmigo. Le respondí que las negociaciones eran directamente conmigo.
Sin más palabras, se subió a la camioneta con expresión sombría. El hombre nos preguntó si nos quedaríamos, ofreciéndose a viajar juntos al pueblo. Le respondimos que teníamos otra cita al día siguiente y que por eso íbamos a pasar la noche. Entonces nos dijo con tono serio que no deberíamos quedarnos, que ellos harían una oferta, pero que lo pensáramos bien. Agradecimos, pero le explicamos que estábamos esperando a otro posible comprador y necesitábamos esperar su respuesta. Nos recomendó que habláramos con Carlos, quien estaba encargado de la venta. Al despedirse, nos deseó un buen regreso. Cuando se fueron, Andrés comentó con seguridad que nadie más había venido antes a ver la cabaña y que no sabía qué pasaría al día siguiente, pero que no se dejaría intimidar. Luego, dijo en tono burlón que parecía que querían asustarnos para que no mostremos la propiedad. También comentó que traer a una mujer solo para mirarnos a lo lejos parecía una estrategia barata. Después, tomó su teléfono y un impermeable, y me dijo que iría al punto con señal para hablar con su novia. Le advertí que estaba lejos, pero no me respondió, solo dijo que le gustaba la lluvia y la montaña. Lo vi alejarse, pero lo alcancé antes de que se alejara demasiado y le entregué el cuchillo de cazador para que se lo llevara por precaución. Me quedé en la camioneta y tomé la cruz bendecida que había traído. Sentía que esa cruz me protegía mucho más que cualquier arma. Poco después, mientras oscurecía, escuché un sonido extraño proveniente del bosque, como el gruñido de un animal muy grande, quizá un toro. Las ramas se movieron como si algo enorme caminara entre ellas, algo de varios metros de alto. Corrí hacia la camioneta, pensando que, si algo pasaba, al menos estaría cerca del vehículo. Pero al salir, vi una figura entre los árboles. Esta era diferente a la anterior. Aunque no la distinguía bien, parecía estar observando la casa. Me acerqué a la ventana y miré con atención. Entonces los vi, al menos 5 figuras entre los árboles, moviéndose lentamente, como si estuvieran rodeando la casa. No sabía si estaban desnudos o simplemente lo parecían por la distancia y la oscuridad. Algunas eran más altas, otras más pequeñas, como hombres y mujeres. Una de las figuras se separó del grupo y se acercó al cerco, ocultándose parcialmente tras las ramas. Aún así, logré ver que era un hombre con barba. En ese momento, se activó la luz de movimiento del exterior, y lo vi con claridad. Tenía una corona de espinas y sangre en la frente. Estaba vestido como Jesús. Apenas la luz lo iluminó, retrocedió 2 pasos. Justo entonces escuché un coche acercarse. La figura desapareció, pero al llegar el vehículo reconocí a quienes lo conducían, eran trabajadores del pueblo. Andrés venía con ellos en la parte trasera, completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Intenté recibirlos, pero Andrés entró corriendo a la cabaña, ignorándome por completo. Estacionaron el vehículo cerca de la entrada, casi listos para salir de inmediato si era necesario. Quise preguntar qué pasaba, pero me dijeron que entrara rápido, sin perder tiempo. Dentro, comenzaron a revisar todas las ventanas. Me preguntaron si el generador tenía suficiente gasolina para durar toda la noche. Les dije que sí, y cuando intenté saber qué ocurría, me hicieron una seña para que guardara silencio. Apagaron todas las luces de la casa, excepto una en la entrada, que no daba hacia el camino. Esperamos a que Andrés saliera del baño, y luego todos nos metimos al estudio. Apagaron incluso la lámpara del escritorio. Estábamos en completa oscuridad, con la puerta abierta para poder oír lo que pasaba afuera. Entonces se escucharon golpes en la puerta principal. Andrés parecía en shock. Yo salí del estudio, a pesar de que los demás me pedían que no lo hiciera. Sentía que debía protegerlos, que era mi responsabilidad. Me arrastré por el suelo hasta tener una vista de la puerta. La luz exterior ya no estaba encendida. Escuché otro golpe. Me moví por la cabaña intentando saber cuántas personas había fuera, pero no se oía nada más. Parecía como si alguien hubiera tocado y se hubiera quedado ahí, sin moverse. Caminé hasta la sala para asomarme por una ventana que creía podía darme visión del exterior. Estaba muerto de miedo, paralizado, como si mi cuerpo no respondiera del todo. Cuando estaba justo en medio de la sala, más expuesto, levanté la vista hacia la ventana, y lo vi. Había una mujer al otro lado. La ventana no cerraba bien, y por la rendija, ella intentaba meter la cabeza. Me miraba y sonreía como una loca, con los ojos desorbitados. Lo único que puedo decir es que parecía una bestia hambrienta viendo a su presa. Dicen que grité muy fuerte, pero yo no recuerdo nada. Solo sé que terminé con las uñas rotas, las manos lastimadas, y sin saber cómo, me arrastré hasta regresar al estudio. A partir de ahí,
mis recuerdos son borrosos. Me contaron que pasé más de media hora sin poder hablar y que no dejaba de gritar. Andrés también se encontraba en muy mal estado. Uno de los trabajadores salió del estudio por un momento y al regresar nos dijo que ya podíamos salir. El sol estaba saliendo, pero Andrés seguía temblando, buscando desesperadamente las llaves, diciendo que debíamos irnos cuanto antes. Sin embargo, los trabajadores se rieron un poco, asegurando que no llegaríamos lejos, ya que los caminos solían desaparecer a esas horas. Según ellos, parecía que ya se iban. No entendíamos a qué se referían, pero al mirar por la ventana, entre los árboles, pudimos distinguir figuras alejándose lentamente, como si dieran un paso cada muchos segundos. Entre ellas, me pareció reconocer a la misma mujer que había visto antes en la ventana. Llevaba un manto parecido al de la Virgen de Guadalupe, pero de colores negro y dorado. Al notar ese detalle, recordé al otro hombre que iba vestido como Jesús. No podía entender quiénes eran esas personas tan extrañas, de dónde habían salido o qué querían de nosotros. Una pregunta me vino de golpe: ¿por qué estaban allí los trabajadores? ¿Qué hacían en ese lugar si sabían lo peligroso que era transitar esos caminos por la noche? Les pregunté directamente por qué habían venido por nosotros. Al final, tuve que confiar en que sus intenciones eran buenas. No tenía motivos para desconfiar. Me explicaron que sabían que estaríamos en esa zona porque se los habíamos avisado, y gracias a eso se mantuvieron atentos al movimiento de vehículos que salían del pueblo hacia la montaña. Por esa ruta hay pocos asentamientos, 2 o 3 grupitos de casas, y la gente del lugar conoce bien a quienes viven en esas partes altas. Por eso notaron cuando comenzaron a subir vehículos desconocidos. No eran los compradores que habían visitado la cabaña antes, sino 3 camionetas idénticas, con vidrios polarizados. Eso los alertó, pues hacía más de un año que no veían ese tipo de movimiento en la zona. También recordaban a los compradores anteriores. Cuando regresaron, su camioneta estaba rayada, cubierta de polvo y con ramas en el frente, como si no hubieran tomado el camino normal, sino atravesado arbustos y árboles. El vehículo, aunque era nuevo, venía sobrecalentado, echando vapor, como si fuera viejo o estuviera dañado. Al subir, lo habían visto en perfecto estado. El hombre que venía en él cayó al suelo al bajarse, y la mujer que conducía les pidió que revisaran el motor y les dijeran si podían continuar hacia la ciudad. Aunque el daño no era grave, no entendían por qué el motor estaba tan caliente. Cuando les preguntaron qué había pasado, el hombre explicó que se les cruzó un animal, lo que los hizo salirse del camino y caer en un pequeño barranco. Afortunadamente, pudieron avanzar gracias al sistema 4x4. Dijo que el animal los había seguido durante varios kilómetros. Uno de los trabajadores comentó que ya casi no hay venados por la zona, que no entendía qué clase de animal podía haberlos hecho salirse del camino, atravesar la maleza y seguirlos por tanto tiempo. El señor insistió que no era una persona, ni una mujer, aunque su figura pudiera parecerlo. Tenía un rostro, un hocico, ni siquiera hacía falta que lo describiera más. Los del taller sabían exactamente a qué se refería. En ese lugar circulaban muchas historias, sobre todo relacionadas con lo que ocurría a las personas forasteras que se adentraban en el bosque. Muchos decían haber visto cosas, haber sido rodeados por presencias inexplicables en la noche. La mayoría de los locales conocía los relatos, aunque pocos aseguraban haber vivido algo así. Las víctimas solían ser quienes no eran del lugar. Aún así, muchos no entendían por qué seguían subiendo vehículos lujosos a esa zona, a pesar de las advertencias. Tal vez no creían en las leyendas, o tal vez pasaba lo contrario. Sí creían, pero pensaban que nada les pasaría. No sé por qué los trabajadores decidieron subir por nosotros. Quizás les caí bien, o sabían que conmigo habría más trabajo. Lo cierto es que cuando la pareja les contó todo lo que los había hecho salirse del camino, terminaron de reparar la camioneta, cerraron el taller y se dirigieron a la cabaña. Nos contaron que, lejos de la zona con señal, cerca de la carretera, alguien se les cruzó repentinamente. Iban despacio porque ya oscurecía. La persona que saltó al camino era Andrés. Pedía ayuda desesperadamente, decía que algo lo seguía, que debían regresar al pueblo de inmediato. Sin embargo, ellos insistieron en no dejarme solo en la cabaña. Lo convencieron de regresar y mientras lo hacían, vieron entre los árboles varias figuras que también se dirigían hacia el mismo lugar. Pero esas figuras no parecían fantasmas, eran personas reales, aunque con un comportamiento extraño. Andrés no se inmutó al verlas, porque lo que él había visto antes era muy diferente. Llegaron justo a tiempo.
Esa noche la pasaríamos todos juntos en la cabaña. Nadie del pueblo salía al bosque a esas horas, y ahora estábamos allí, esperando. Con el paso del tiempo, las figuras que se habían acercado a la casa, las que tocaron la puerta, ya se habían alejado. Aún así, nos preguntábamos quiénes eran esas personas tan extrañas y qué hacían allí. Ni siquiera los trabajadores podían explicarlo con claridad. En cierto momento, se escuchó un ruido a lo lejos. Andrés, asustado, corrió a esconderse debajo de una cama, como un niño pequeño. Los demás, también aterrados, me jalaron para esconderme con ellos. El rostro de todos había cambiado por completo, ya no había seguridad ni calma. Repetían una y otra vez, es ella, es ella, es ella. A pesar de tener puertas y ventanas cerradas, todos terminamos escondidos debajo de la cama como si fuéramos niños asustados. Lo que sea que estuviera allá afuera provocaba una sensación tan intensa como si nos arrancara la sangre. Podría decir que lo sentí de forma literal. Debajo de la cama, Andrés perdió el conocimiento. Se desmayó completamente. De alguna manera, lo entendí, yo no había visto nada, y aún así apenas podía soportarlo. Para los otros dos también fue demasiado. Aquello no era algo normal, era algo que despertaba un miedo puro, instintivo, como si supiéramos que estábamos ante una presencia terrible. Luego, se escuchó un sonido, algo similar a un llanto. Y en ese momento supimos con certeza que eso que estaba afuera no era una bestia. No existe criatura salvaje que haga ese tipo de lamentos. Había algo más. Algo consciente dentro de eso. Y de pronto, sin aviso, todo quedó en silencio. Por fin, pudimos volver a respirar. Me acerqué junto a uno de los trabajadores hasta la puerta. De alguna manera, el temor que habíamos sentido hace poco ya no era tan intenso, como si la presencia que nos había provocado tanto miedo se hubiese alejado. Era una sensación interna, casi física, como si se pudiera percibir en el pecho cuando estaba cerca, pero en ese momento ya no se sentía. Salimos al exterior y notamos que el aire era denso. Reinaba un silencio absoluto, y hasta respirar nos resultaba difícil. Logramos que Andrés reaccionara, y todos nos agrupamos cerca de la puerta, listos para correr a los vehículos si pasaba algo más. Sin embargo, Andrés parecía muy débil, como si no pudiera soportar otro susto. Me preocupaba. Al revisar mi bolsa, noté que mi rosario ya no estaba. Lo busqué por toda la cabaña, incluso debajo de la cama, pero no lo encontré. Mientras mi mente se despejaba, recordé que aún teníamos que mostrar la cabaña al día siguiente. No podía regresar con mi jefe solo con una historia de fantasmas. Tendría que convencer a Andrés de no contar nada. Pensé en lo ridículos que sonaríamos, aunque fuéramos 4 adultos contando lo mismo, incluso con testigos. Esa noche, Andrés se quedó dormido con fiebre y sudando frío. Le pedí a los trabajadores que se quedaran por la mañana, que simularan estar haciendo una reparación para que me acompañaran mientras mostraba la cabaña. No podía quedarme solo ni dejar que se llevaran a Andrés. Les ofrecí pagarles como si hubieran hecho un trabajo real. Aunque la noche fue aterradora, no se comparaba con la sensación de abandono que sentí al estar solo. Había algo indescriptible sobre esa primera noche. Hay 2 cosas que quiero dejar claras. Primero, no mencionaré los nombres de los trabajadores, ya que aún viven en el pueblo y podría ser peligroso para ellos. Y segundo, el nombre que se le da en esa zona a lo que habita en los bosques fue mencionado solo una vez, y bajo ninguna circunstancia debe repetirse, mucho menos fuera de ese lugar. Mientras amanecía, creí que todo había terminado por esa noche. Pero algo más sucedió, algo que no me provocó miedo, sino una especie de repulsión. Así como antes había sentido terror por la presencia cercana, en ese momento lo que sentí fue un rechazo total. Mirando por la ventana, detrás de un árbol, vi una cabeza asomándose. Era completamente calva, muy blanca, con las facciones casi borradas, como si los ojos, la nariz y la boca fueran solo manchas oscuras. Parecía una visión producto del cansancio más que algo real. No puedo asegurar que fuera cierto, pero creí verlo asomarse y luego correr hacia la montaña, aún desnudo y extremadamente delgado. Les comenté a los trabajadores lo que creí haber visto, y me dijeron que eso era común cuando amanecía, que siempre algo se dirigía hacia la montaña. Decían que todos esos seres iban hacia una puerta, hacia una cueva. Incluso mencionaron que por esa puerta ella había salido, y que no había forma de hacerla regresar. Cuando les pregunté a qué se referían, me respondieron simplemente que hablaban de la puerta del infierno. Esa revelación me dejó perplejo. No digo que crea totalmente en eso,
pero juro por la vida de mis hijos que ni siquiera yo sé qué pensar. Si yo estuviera en el lugar de quien escucha esta historia, probablemente tampoco lo creería. Por eso es tan difícil compartirlo. La mayoría de las personas no cuenta lo que les sucede cuando viven algo que va más allá de lo normal. La gente prefiere creer en voces extrañas o apariciones familiares antes que en algo realmente perturbador. Aunque el mundo está lleno de maldad y lo demuestra cada día, preferimos ignorarlo, asumir que estas cosas no existen, que son solo cuentos de locos. Todo cambió para mí cuando supe lo que realmente se decía sobre ese lugar. Todo cambió cuando entendí que había dormido a pocos kilómetros de lo que llamaban una puerta del infierno. El horror que sentí era indescriptible. Aún así, ya no pasaba nada. Los últimos momentos de oscuridad fueron tranquilos. El amanecer fue hermoso, pero no me dio ninguna paz. Desayunamos lo único que teníamos, café y galletas. Antes de las 9, los trabajadores empezaron a limpiar cerca de la fosa séptica para simular una reparación. A las 9 en punto, llegaron 2 camionetas negras, modernas, con vidrios totalmente polarizados. No se podía ver hacia el interior. Me acerqué con cautela, sabiendo que podíamos estar tratando con personas peligrosas. Andrés aún se encontraba muy mal, pero intentaba mantenerse firme dentro de la cabaña. De la primera camioneta bajó un hombre bajo, con corte militar, con una mirada dura. Caminó hacia la otra camioneta, donde alguien bajó un poco la ventanilla, e hizo una señal. Entonces, otros 2 hombres bajaron. Su apariencia era la de guardaespaldas o militares, no asistentes comunes. Me dijeron que harían la inspección del lugar. Intenté explicarles las opciones de compra, pero respondieron que eso ya estaba resuelto. Uno de ellos, con una sonrisa forzada, hizo referencia a un éxito musical del dueño del lugar, pero al decirle que no sabía de qué hablaba, se le borró la sonrisa. Otro hombre bajó de la segunda camioneta y se internó en el bosque. Ahí entendí que buscaban lo mismo que otros antes, lo cual solo aumentaba mis dudas sobre ese sitio. Uno de los hombres, el único que parecía más accesible, se me acercó. Le pregunté si realmente creía que su jefa estaba interesada en el lugar. Solo sonrió, y sin responder, entró a la cabaña. Andrés, aún pálido, seguía en la sala. El tipo le preguntó si estaba bien. Andrés respondió que sí, y el hombre siguió hacia el estudio. Desde la ventana lo vi patear el suelo, como si buscara algo. Al salir, dijo algo en tono burlón sobre la cantidad de cosas que ocurrían ahí y se fue. Mientras tanto, otros 2 hombres revisaban las credenciales de los trabajadores. Intervine para decir que eran de confianza. Me respondieron de forma informal, como si ya supieran todo. Cuando todos se reunieron de nuevo, uno de los hombres se quedó conmigo frente a la cabaña. Pensé que iba a conversar, pero solo me miraba con una sonrisa burlona. Creo que sabía que tenía 1000 preguntas, pero también que no me atrevería a hacer ninguna. Alguien silbó desde los árboles. Otro hombre, el mismo que había bajado después, se le acercó y le entregó algo. Luego vino hacia mí, que ya estaba junto a Andrés y los trabajadores. Preguntó si alguien había perdido eso. En su mano tenía un rosario cubierto de tierra. Era el de mi mamá. Parecía que hubiera estado enterrado por años. Se veía envejecido, gastado y deformado. Le dije que era mío. Con una sonrisa, me advirtió que tuviera más cuidado con esas cosas. Luego se acercó demasiado y me dijo, en tono amable pero con clara intención de amenaza, que me fuera de allí, que ya no me metiera más, que no moviera nada, que todo estaba arreglado para la compra. Me pidió que no cambiara ni una palabra de lo que dijo. Subieron a las camionetas y, mientras la suya se acomodaba para salir primero, el copiloto bajó la ventana y me llamó. Me dijo que no lo tomara a mal, pero que me fuera, que me quedara con la comisión y que dejara todo como estaba. Según él, al patrón no le importaba. Lo decía por nuestro bien. Agregó que él también había pasado noches en ese lugar, pero que no había entrado nunca. Me miró con intensidad y, al saber que yo sí había estado dentro, se quedó impactado. Me dijo que agarráramos nuestras cosas y saliéramos lo antes posible, que él iría despacio para que lo alcanzáramos. No sé por qué fue tan honesto en ese momento, pero le hice caso. Les pedí a los demás que prepararan todo y salimos de allí lo más rápido que pudimos. Andrés y yo estábamos agradecidos, sobre todo de no tener que volver nunca más, aunque se vendiera el lugar. Aceleramos todo lo que el camino permitía, aunque en ocasiones parecía que la oscuridad nos envolvía por completo. Nos acercamos lo más que pudimos a los otros vehículos por la terracería, pero tan pronto como llegamos a la carretera, ellos aceleraron como si se dirigieran a una emergencia,
y rápidamente los perdimos de vista. Llamé a mi jefe y me comentó que ya había 2 ofertas sobre la mesa, la primera de la gente que había venido el día anterior, pero que debíamos aceptar la última. Ni siquiera pregunté por qué. Aproveché para hablar un momento más con él y ganar algo de tiempo antes de regresar a la ciudad, mientras intentaba calmar a Andrés. Le comenté que daríamos una vuelta por la zona y que llegaríamos por la noche. Con tantos paisajes bonitos alrededor, supongo que lo creyó sin problema. Al final, llegamos a la casa de uno de los trabajadores, donde Andrés tuvo oportunidad de descansar. Pensamos que después de una siesta estaría mejor. Los trabajadores se fueron a su taller, dejándonos al cuidado de don Teo, el padre de uno de ellos. Un hombre mayor, de campo, pero aún fuerte. Muy amable, le acomodó un catre a Andrés en otra casa cercana para que descansara. Justo afuera, una señora vendía comida casera en una mesa colocada sobre la banqueta, así que sin pensarlo me acerqué a pedir algo. La mujer se sentó conmigo mientras esperaba la comida y, con mucha curiosidad, me preguntó si yo también había ido a buscar algo. Me advirtió que no lo hiciera. Me contó que otras personas que solían ir y quedarse allí de repente dejaron de regresar. Eran gente que solía venir seguido, pero una vez desaparecieron, y luego llegaron soldados, helicópteros y operativos a buscarlos, sin éxito. Nunca los encontraron. Mientras hablábamos, empezó a llover, así que me invitó a moverme a una mesa bajo un techito en su patio. La lluvia hizo que las pocas personas que andaban por la calle se metieran a sus casas. Al terminar de comer, ya no quería saber nada más, solo necesitaba dormir, estaba agotado. Fue entonces que escuché los gritos de don Teo, que venía buscándome desesperado: se fue el muchacho, se fue el muchacho. Salí corriendo y noté que la camioneta ya no estaba. Andrés se había ido en ella. Me sorprendió y preocupó que me hubiera dejado ahí. ¿Cómo pensaba regresar? Además, él no estaba en condiciones para manejar. Le pregunté a don Teo cómo podía alcanzar la ciudad, pero él me dijo que Andrés no se había ido hacia allá, sino que había tomado el camino de regreso hacia la cabaña. No lo podía creer. ¿Cómo podía haber hecho eso? Ya no quería regresar a ese lugar. Don Teo me dijo que Andrés se había despertado preguntando por su medalla, una que su abuela le había dado. Entendí entonces que había vuelto por ella. Le pregunté por su hijo, y me dijo que regresaría pronto, pero que él podía llevarme parte del camino. Acepté su ayuda, desesperado. Nos subimos a un carro viejo que apenas funcionaba. Iba muy lento y ni siquiera tenía limpiaparabrisas. Llegamos hasta donde el coche pudo avanzar, luego él me advirtió que no podíamos continuar más. Le agradecí sinceramente y bajé para seguir corriendo por el camino. Después de unos 20 minutos, con mucho alivio, llegué a una zona donde había señal. Aún no eran las 5, pero parecía que la noche iba a devorar el lugar en cualquier momento. El camino estaba lleno de lodo y charcos. Unos metros antes de llegar a la cabaña, encontré nuestra camioneta. Estaba cerrada, lo cual me dio un poco de tranquilidad. Tal vez Andrés la había dejado así. Los truenos anticipaban una tormenta. En el porche de la cabaña, ahí estaba ella. Aquella mujer con el rebozo de virgen, sentada en la mesa del porche. Me escondí detrás de un árbol, justo el mismo desde donde había visto cosas antes. Miraba en todas direcciones, temiendo que algo más se apareciera. No podía acercarme a la cabaña, pero tampoco podía dejar a Andrés. Sabía que tenía que buscarlo. Recordé que todos los que llegaban a ese lugar subían por la montaña. Ya fuera real o producto del miedo, todas las figuras que había visto seguían esa dirección. No podía irme sin Andrés. Así que me interné en el bosque. El camino se volvía cada vez más difícil, el sendero casi desaparecía, pero la vegetación parecía indicar por dónde continuar. Seguí mi instinto, y aunque tal vez era solo imaginación, creí ver figuras caminando en la misma dirección entre los árboles. Pero lo que no era imaginación, era el miedo. Ella estaba cerca, lo sentía. Corrí con todas mis fuerzas, sin saber a dónde iba. Al borde de un desfiladero, logré ver, gracias a la poca luz, lo que parecía una cueva en el fondo del cañón. Frente a ella, unas figuras humanas formaban círculos, 3 personas en el centro, luego 6 más rodeándolos, y más personas formando círculos concéntricos. Eran muchos, aunque no logré contarlos todos. Había al menos 6 círculos humanos, uno dentro del otro. Entonces, vi a Andrés subir por la ladera. Casi trepaba por lo empinado del terreno. Me dijo con firmeza que nos fuéramos. Me aseguró que ya tenía su medalla, y empezamos a correr. De pronto, sentimos que algo nos alcanzaba,
que casi nos tocaba. El miedo era paralizante, pero seguimos corriendo cuesta abajo. Gracias a un relámpago, alcanzamos a ver una figura que venía hacia nosotros, la mujer vestida como virgen. Caminaba lentamente, subiendo por el sendero. No sé qué era lo que vi, pero parecía un esqueleto andante, como si tuviera la piel podrida o apenas pegada al cuerpo. Me convenzo a mí mismo de que fue una ilusión, un efecto de la luz del rayo. Nos repetíamos que no la habíamos visto, que nada había pasado. Entonces, unas luces nos devolvieron el aliento, una ambulancia se acercaba. Corrimos hacia ella buscando ayuda. Sabíamos que la policía nunca subía allí, pero al parecer las ambulancias sí. Los paramédicos nos atendieron. Uno de ellos tomó las llaves de la camioneta y nos siguió en ella hasta la carretera. Nosotros temblábamos tanto que no hubiéramos podido manejar. En el camino, le conté al conductor lo que habíamos visto, que había gente allá arriba, como una secta. Él me respondió que nadie subía ya por ahí desde hacía años. Los últimos que lo hicieron nunca regresaron. Ya habían cerrado todos los caminos. Nos dijo también que según los lugareños, esas personas estaban muertas. Que sus almas habían pasado por esa cueva, la puerta, como le llaman, pero que sus cuerpos seguían rondando por ahí. Andrés negaba con la cabeza, como no queriendo aceptar lo que escuchaba. Uno de los médicos en prácticas que nos ayudó fue claro, él no creía en nada de eso, pero sabía que algo raro pasaba. Que cada vez que alguien subía a buscar desaparecidos, nunca encontraba a nadie. Decían que los cuerpos se movían cada noche, para que nadie los encontrara jamás. Esa noche, alrededor de la medianoche, dejé a Andrés en su casa y tomé un taxi hacia la mía. Todo en la ciudad se sentía irreal, como si nada pudiera causar miedo ya. Incluso los tipos con pinta de delincuentes en la calle me parecían normales. Me sentí aliviado de estar en un lugar familiar. En cuanto renuncie a ese trabajo para comenzar mi propio negocio en el mismo rubro, podré hablar más. Si algún día vienen a Jalisco, tienen su casa. Pronto sabrán más de mí.